La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar más importante del siglo XX. Fue una guerra global devastadora que desarrolló entre 1939 y 1945. Se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, y por supuesto, todas las grandes potencias. Las potencias se agruparon en dos alianzas militares enfrentadas. 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido, pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontar a los años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra. La Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder el territorio y ser las impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió como líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacionalsocialista Alemán de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. Algunas de las causas. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, se le impusieron unos términos de rendición absolutamente humillantes y desmesurados. Entre otras cosas, el tratado obligaba a Alemania a consignar armamento y navíos militares a los aliados, reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Tales condiciones impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana, el resentimiento y el deseo de revancha. Las tensiones étnicas crearon este periodo y prepararon el ambiente de confrontación. Fueron consecuencia del reparto territorial promovido en el Tratado de Versalles. Así, por un lado, una Italia resentida ansiaba una reivindicación frente a los aliados. Por el otro, en una Alemania oprimida despertaba el deseo de restauración territorial y expansión. Junto a esto, en Alemania crecía la percepción de que el poder económico judío, que controlaba buena parte del sistema financiero, representaba un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional. Esto fortaleció el antisemitismo. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegure el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. La actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la anexión de Austria y la ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano con el del antiguo imperio romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que cerró el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania más que causa fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y la invasión alemana de Polonia. La consecuencia directa y terrible de la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida y o desaparición de más de 66 millones de personas. Tras el evidente fracaso de la Sociedad de Naciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se fundó la Organización de Naciones Unidas, ONU, vigente hasta el día de hoy. La ONU surgió oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando se firmó la Carta de Naciones Unidas, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Su propósito sería salvaguardar la paz y la seguridad internacional por medio del diálogo, la promoción del principio de hermandad entre naciones y la diplomacia.
Consecuencias políticas. El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, la cual sigue en pie hoy en día. Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de ayuda no solo fue económica, estuvo motivado también por el temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico como Wake y Guam, entre otros. Devastación casi total de Europa. Inicio de un panorama mundial bipolar. División de Alemania. Inicio del terror a la guerra atómica. Inicio de la filosofía de la desesperanza europea. Guerras posteriores, nuevo orden jurídico y diplomático mundial, inicio de la descolonización.